Vamos a empezar, hermanos, una nueva serie que le he titulado Temas difíciles de la Biblia. Temas difíciles de la Biblia. Y vamos a estar hablando de pasajes difíciles que a veces leemos y no comprendemos. Y yo no estoy aquí como la autoridad máxima que ya lo comprendo todo, que ya lo sé todo. Pastor, evangelista o apóstol o cualquier líder espiritual que diga que ya entiende en su totalidad la palabra de Dios, escúcheme, mentira, mentira, mentira. Nosotros vamos a vivir en esta vida y hasta que nos muramos, es más, aún en el cielo todavía vamos a pasar toda una eternidad aprendiendo facetas de las profundidades de la sabiduría de nuestro Dios. Imagínese que alguien con el cerebro de un chapulín como el que tengo yo pueda decir que ya lo comprende todo. El día que yo comprenda todo de la persona santa y bendita de Dios es el día que Dios deja de ser Dios. ¿Sí entendieron lo que dije? Así es que no se coma esa mentira. Que otros estén más adelantados, que otros tengan más revelación por su intimidad con Dios, esa es otra cosa, pero nunca llegaremos. Ni mi papá, que tiene ya no sé cuántos años de estudiar la Biblia, ni él dice que lo comprende todo. Y él dice que tiene algunas preguntas, y quién no tenemos preguntas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar algunos temas difíciles. Y el tema de hoy va a ser el pecado de muerte. ¿Qué es ese famoso pecado de muerte? Y para ello le voy a pedir que vayamos juntos a Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Antes de leer, déjeme decirle una cosa. Hay en la Biblia, el cristianismo se compone de doctrinas, pero están las doctrinas esenciales, pero también están las doctrinas, se le pueden llamar doctrinas secundarias. No que no tengan importancia, pero cuando decimos doctrinas esenciales, nos estamos refiriendo directamente a las doctrinas los pilares de la Biblia, de la iglesia cristiana, que pueden o traer salvación o condenación a tu vida. Por ejemplo, una doctrina esencial sería que la doctrina de la salvación. ¿Cómo uno llega a ser salvo, hermanos? La mayor parte de las personas dicen que por obras. No, yo voy a llegar al cielo siendo una buena persona, dándole dinero a los pobres, portándome bien con mis papás, y todo eso está bien. Pero los musulmanes te ganan. Ellos no roban, no adulteran, porque si adulteran los apedrean. Pero no son salvos, porque la salvación solamente viene por la obra vicaria que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Ahora, si tú te quieres salvar por tus buenas obras, es como si le estuvieras diciendo a Jesucristo: gracias por haber muerto por mí, gracias por haberte dejado que te encajaran clavos en las manos, clavos en los pies, que te hayan puesto una corona de espinas, pero no te necesito. Con mis buenas obras yo puedo ser salvo. ¿Se fija? Qué ilógico cuando uno dice que puede ser salvo por sus buenas obras. Uno es salvo por Cristo y por su sangre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No por tus buenas obras. Hay muchos que hacen buenas obras, pero si no vienen a Cristo y no ponen su confianza en Cristo, se van a perder por todo. Usted sabía que en el infierno hay muchas personas que practicaron buenas obras y que fueron buenas personas aquí en este mundo, pero nadie puede ser salvo por ser buena persona, sino, vuelvo a repetir, por Cristo. Así es que en esta mañana, amado hermano, hermana que estás aquí, pon tu confianza en Cristo.
Agárrate de Cristo y no te sueltes de Él. No importa que vengan problemas, no importa que vengan desánimos, agárrate del Señor Jesucristo. Él es el ancla de la fe. Que Él es el único que te lleva al puerto seguro de la salvación. Esa sería una doctrina esencial. Pero también están doctrinas no esenciales o doctrinas secundarias en las que a veces como hermanos diferimos y no pensamos igual, pero mientras no afecten las doctrinas esenciales, podemos seguir siendo hermanos, podemos seguir orando juntos y pidiéndole más luz al Espíritu Santo para comprender más las profundidades del Evangelio de Jesucristo. Un ejemplo sería el rapto de la iglesia. Hay personas que piensan que Jesucristo, y nosotros somos esos, va a venir antes de la gran tribulación. ¿Cuántos creen que Cristo viene ya pronto? Y tenemos bases bíblicas para creer eso. Pero hay buenos pastores, hermanos, que me quito el sombrero, mi respeto para ellos, que piensan que Jesús va a venir después de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Y ellos tienen bases bíblicas también. Esa sería una doctrina secundaria. La doctrina del rapto es esencial, creer que Cristo viene. Pero ya cuando viene sería una doctrina no esencial o secundaria. ¿Sí me están entendiendo? Porque lo importante, hermanos, no es saber si va a venir antes de la tribulación o después de la tribulación. Lo importante es que tú y yo estemos listos para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él. ¿De qué te sirve atinarle y estar bien en tu posición doctrinal? No, pues que Cristo va a venir antes y no después. Pero estás mal con Cristo, andas en desobediencia. ¿De qué te va a servir? Aunque estés bien doctrinalmente y creas que Jesús va a venir antes, pero si andas mal, cuando Él venga te vas a quedar para decirle: hello, Mr. Antichrist. Pero si tu hermano cree que Cristo viene después de la tribulación y está mal en su doctrina, pero él está bien, él está caminando en santidad, él está caminando en obediencia, aunque él estaba mal en esa doctrina secundaria, si Cristo viene, él se va con él y tú te quedas. ¿Se fijan por qué digo que hay doctrinas secundarias? ¿Sí se entiende el punto? Bueno, esto que vamos a estudiar son doctrinas secundarias también. O sea, si tú crees de una manera o de otra, no perjudica mucho, siempre y cuando tu relación esté bien con Cristo. Entonces, vamos a estudiar lo que es el pecado de muerte. Y yo, con mucha humildad, les digo que es un tema para mí muy difícil. Pero vamos a tratar de estudiarlo a la luz de las Escrituras. ¿Ok? Dice Primera de Juan 5:16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hasta aquí vamos bien. El apóstol dice que si tú ves a un hermano que anda mal, que se está desviando, en lugar de publicarlo en las redes sociales, en lugar de ponerlo en Facebook, o en lugar de ir de chismoso o chismosa a la oración, oren por la hermana que anda en adulterio. Muchas veces usan la oración como excusa para meter ahí su chisme y perjudicar a la persona. ¿Sí me está entendiendo? Déjeme echarle un trago para seguir a esto. Si vemos que un hermano se está desviando del camino, ¿qué es lo que debemos de hacer? Según este versículo, orar por ese hermano, pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Y dice, pedirá y Dios le dará vida. Pero fíjese lo que dice: esto es para los que cometen pecado
que no sea de muerte. Y luego nos avienta la bomba, donde dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y todavía en el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, todo. Pero hay pecado no de muerte. Entonces, hay pecados de muerte y pecados de no muerte. Está un poquito difícil, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a tratar de entender cuál es el pecado que te va a llevar a la muerte. Y esto no quiere decir que vas a escoger, pues estos pecados sí los puedo cometer y no. En primer lugar, yo les he enseñado que hay que leer antes y después para entender lo que se está diciendo. Y si leemos un versículo después, que es el versículo 18, aquí vamos a ver un poquito lo que Juan nos está tratando de decir. En el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no qué? Una cosa, no practica el pecado. Una cosa es por debilidad, por descuido, por lo que sea, que una noche tomaste y te emborrachaste, pero al otro día con la cruda te arrepentiste, le pediste perdón a Cristo y le prometiste ya no volver a hacerlo y ya han pasado 3 años y no lo has hecho. Esa es una cosa. Eso es caer por naturaleza o por, no sé. Pero otra cosa es practicar el pecado. Otra cosa es que te emborrachas anoche, hoy pides perdón y perdóname Diosito, y que sabe qué. Y para la otra semana te vuelves a emborrachar y vuelves a pedir perdón. Y para el otro fin de semana te vuelves a emborrachar, vuelves a caer en el mismo. Y a eso se le llama practicar el pecado. El que ha nacido de Dios, el que ha venido a Cristo, el que ha sido salvo, ya no practica el pecado. Que caiga de vez en cuando porque somos de carne y hueso, pero se arrepienta y ya no vuelva a hacerlo, es otra cosa. Pero aquellos que cada fin de semana están ahí chismeando y que ya saben que está mal, pero siguen haciéndolo, eso es practicar el pecado y es una señal de que no has nacido de nuevo, de que no has sido salvo. Entonces dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No, pues que ya el gobierno ya aprobó los cigarritos de marihuana y todos los días te avientas tu cigarrito. Eso es practicar el pecado. Y eso significa que no has nacido de nuevo. Y si Cristo viene, no te vas con Él, te quedas. Dígame si me está entendiendo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, según estos versículos, el pecado de muerte, en primer lugar, es aquel cuya persona no ha nacido de nuevo y lo está practicando. Viene un día, viene el tiempo en que cuando tú ves que esa persona le hablas y le dices, pero él sigue practicando y según él ya nació de nuevo y sigue, eso es señal de que esa persona no toma en serio a Dios. Y la práctica del pecado se puede convertir en ese famoso pecado de muerte. Porque sigues y sigues hasta que el corazón se te endurece. Y cuando el corazón se le endurece a una persona, aunque escuche el mejor sermón del mundo, aunque venga el profeta más famoso a predicarle, es más, aunque baje el mismo Cristo para decirle que está mal,
esa persona no va a hacer caso ni al mismo Cristo ni al mismo Espíritu Santo. Y a eso, según estos versículos, se le llama pecado de muerte. Y para ese pecado ya no hay que pedir, dice aquí. Que no hay que pedirle a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Porque dice en el 16, la última parte, hay pecados de muerte por los cuales yo digo que no se pida. A eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Tú no eres el que determinas, no, este ya está cometiendo un pecado de muerte, ya no voy a pedir por él. No, es por revelación. A mí, en más de una ocasión, el Espíritu Santo me ha dicho, ya no ores por esta persona. Y yo digo, Señor, pero y ya no siento en el corazón. Y no lo hago no porque no quiera, sino porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Jesucristo lo dijo de esta manera. Él dijo que las perlas no son para ¿quién? ¿Se escucha feo, no? Para los puercos. O sea, si tú estás dándole la palabra a una persona, hablándole, ya llevas meses, ya llevas años, y esa persona no quiere nada con Dios, se escucha fuerte, hermanos, y ni modo, yo les tengo que predicar la palabra. Ahí es donde aplica lo que Jesús dijo, las perlas, o sea, esos manjares, tesoros de la palabra de Dios, no son para los puercos, para los que no hacen caso. Está tremendo, ¿no? Hay unas personas que se me sienten a mí y me dicen, no, pues no voy a la iglesia y el pastor no me llama. No lo hago, no porque porque tenga algo en contra de ti, o porque yo haga acepción de personas, o porque a este sí le voy a hablar porque me cae bien, a este no. Hay algunos que, hermanos, ustedes lo han visto, a cada ratito les mando textos, a cada ratito les mando WhatsApps, nomás me hace falta mandarles señales de humo, ¿verdad? Pero hay de tanto y de tanto y de tanto que ven a la iglesia. ¿Y por qué no has venido? Y para allá. Y a cada ratito. Y una vez el Señor me dijo, ya no le andes echando las perlas a los puercos. O sea, si no quieren, si les andas hablando, si les andas diciendo, si les andas hablando de la salvación y ya no quieren, no les des las perlas ya. ¿A quién, hermano? Díganos. No le voy a decir. Pero hay algunas personas que Dios me ha dicho, ya no le hables. Y después, ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Es que el pastor no me habla. Porque hay razones por lo que se hacen las cosas. Y eso se puede convertir en un pecado de muerte, por el cual Dios dice, ya no pidan. Ya no pidan. Pero nosotros no somos los que determinamos por quién oramos y por quién no dejamos de orar, a quién visitamos y a quién no visitamos, a quién le hablamos por teléfono y a quién no le hablamos por teléfono. Es el Espíritu Santo que te tiene que guiar. Y si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, entonces no vas a poder discernir qué hacer o qué no hacer. Le estoy dando poquita carne aquí y ojalá y no se me ahoguen, Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los pecados de muerte, pero eso de que no hay que orar por personas cuando el Espíritu Santo te guía, es bíblico. Lea por favor en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Jeremías es el profeta llorón, el profeta chillón. De todo lloraba. ¿Sí ha conocido pastores que se suben a predicar y de todo empiezan? Así era el profeta Jeremías. Y él lloraba. Y él oraba por el pueblo. El problema es que él ya tenía mucho. Insistiendo, pero este pueblo, cabeza dura, no hacía caso. Y Dios le dice, Jeremías capítulo 7, versículo 16, tú pues no ores por este pueblo. ¿Se fija? Pero fue Dios que le dijo, ni levantes por ellos clamor ni oración,
ni me ruegues, porque no te escucharé, no te oiré. ¿Ya vieron? Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con tu relación con el Espíritu Santo. Hay personas que Dios te va a decir, ora por ellos, ora, pero hay otros que el Espíritu Santo te va a poner, ya no ores, porque estos andan ya en el pecado de muerte. Ya se andan desviando, no han hecho caso. Les he dado una oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Les he enviado amigos que les hablen de Cristo. Se han encontrado personas en la calle, predicadores de una y de otra manera, y no hacen caso. Y viene el punto en que Dios dice, no, pues ya no, ya no. Entonces, hermanos, pónganme atención aquí. Si tú eres esa persona, me estás escuchando, y el Espíritu Santo te ha hablado en una área de tu vida que tienes que ponerte bien, que tienes que alejarte del pecado, que tienes que traer a arreglar esas áreas de tu vida, y no haces caso, y te lo vuelve a decir a través, muchas veces que yo estoy predicando aquí y digo cosas que tú dices, ay, como que si supiera mi vida. No soy yo no sé nada de tu vida, es el Espíritu Santo que te está hablando. Entonces tú tienes que hacer caso, porque si no haces caso, si dices, ay, nomás fue el pastor el que, no fue el pastor. Ahorita el que está hablando es Dios a través de mi vida, según la Escritura. Por eso es que tiene uno que escuchar, porque no me estás escuchando a mí. Estamos escuchando, siempre y cuando lea yo la Biblia, estamos escuchando palabra del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Lamentablemente, algunos en lugar de reaccionar y arrepentirse, me está echando indirectas. O lo está diciendo por mí. Pues sí lo digo por ti, porque tú estás aquí. ¿Por quién más lo digo? ¿Por el que no vino? Por ti es que lo estoy diciendo, hermano. Bueno, calladitos todos, ¿verdad? Entonces, si tú eres esa persona que el Señor te ha estado hable y hable y hable y hable y hable, y no haces caso, corre el peligro que tu corazón se endurezca y te hagas insensible a la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso de que me hago insensible a la palabra de Dios? Es que se te hace callo en el corazón, se te hace duro en el corazón. Mire, yo aprendí a tocar la guitarra desde que tenía 7 años, ¿ok? Mis dedos aquí, si usted me toca las yemas de mis dedos, están duras. Ah, no, son estas de este lado. Están duras, ¿verdad? Y cuando yo agarro una guitarra, aunque esté aunque las cuerdas sean de acero, que estén fuertes, no me hacen nada. Estoy insensible aquí, tengo callo duro. Hay personas que si siguen no haciendo caso a la instrucción de la palabra de Dios, y Dios te habla y Dios te dice, te tienes que arrepentir, te tienes que casar, tienes que arreglarte en el asunto de las ofrendas, de los diezmos, faltas mucho a la iglesia, etcétera. Tienes que perdonar a esa persona y no haces caso, no haces caso, no haces caso. Llega el momento que te haces insensible a la palabra porque se te hace un callo, un corazón duro. Y eso es peligroso, porque a eso, según la Biblia, se le llama pecado de muerte, porque eres insensible, eres incapaz de escuchar la voz de Dios. Y si la escuchas, en lugar de obedecer, endureces más tu corazón. Y hay veces que Dios dice, ya, por ya no oren y ya no pidan. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Jeremías no es el único ejemplo. El mismo Jesucristo dice, ¿cuántos han leído el versículo que dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Que Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Pero intercediendo ¿por quién, hermanos? Por la iglesia, por los santos, que somos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Pero le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender. Cristo allá en el cielo no está intercediendo por el mundo, por los de afuera, está intercediendo por su iglesia. Y eso lo tenemos ¿dónde lo tenemos? En Juan capítulo 17, versículo 8.
Lea conmigo. Juan 17:8. Ahí es la oración intercesora del Señor Jesucristo. Y dice, el 9 dice, nomás para entender este punto, dice, yo ruego por ellos, no ruego, ¿por quién? Sino por los que me diste, porque tuyos son. El ministerio de intercesión de Jesucristo a la diestra de Dios Padre es para los suyos, para la iglesia, los santos. El ministerio de intercesión para los perdidos es de nosotros. No le demos a Jesucristo más trabajo del que ya tiene. Nosotros somos los que debemos de estar intercediendo, pidiendo, rogando a Dios por los del mundo. Pero aquí claramente dice que Jesús no intercede por los de afuera, sino por nosotros, los que hemos venido a Cristo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, por eso cuando dice Juan, no digo que se ore por estas personas ya, es bíblico. A Jeremías Dios le dijo directamente, no ores por esas personas. Y a Jesucristo claramente vemos que su ministerio de intercesión es por los de adentro también. Y nosotros somos los que tenemos que interceder por los de afuera. Pero hay personas que Dios nos va a decir, por este no intercedas, porque le ha dado muchas oportunidades. Le ha hablado de una y de otra manera. Por eso, los que me están escuchando por internet y ustedes que me están viendo y Dios les está hablando, no endurezcan su corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hagas caso omiso a la palabra de Dios. Escucha y obedece, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios y dices en tu corazón, ay, Dios mío, voy a cambiar, me quiero arrepentir. Es un don que Dios te está dando, una oportunidad que Dios te está dando de arrepentimiento. Pero ¿quién te asegura que mañana vas a tener esa misma oportunidad? ¿Qué tal si tu corazón se ha endurecido tanto que aunque escuches palabras directas de Dios, no vas a querer? Yo he escuchado de personas en los hospitales, viejitos, que Dios les da la oportunidad de que no se mueran así, porque ya ve que algunos se mueren en segundos, ¿no? Pero hay personas que yo he escuchado que tienen 1, 2, 3 días agonizando en el hospital y yo pienso que eso es la gracia de Dios. Ay, pero que está sufriendo mucho. Pues va a seguir sufriendo hasta que se arrepienta. Y Dios allí está. No permite que se muera porque sabe que si esa persona se muere se va al infierno. Entonces le envía predicadores, le envía personas, le da oportunidades para que se arrepienta. Y yo he escuchado de personas que si vienes a hablarme de Cristo, lárgate de este cuarto. Y a los 5 minutos se mueren. Se les endureció el corazón. Y ya no se puede culpar que fue Dios que lo envió al infierno. Él mismo, por sus propias decisiones, quiso pasar toda una eternidad en el infierno. Ojalá no les esté atragantando con tanta carne. ¿No, mis hermanos? Vamos a ver algunos ejemplos, así rapidito, de pecados de muerte. Bueno, ahorita concluyo con lo que comencé. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Aquí vamos a leer de un hombre que estaba teniendo sexo con su madrastra. ¿Sí lo dije bien? ¿Cómo es? Madrastra, madrastra. Y yo dije madrasta. Bueno, ustedes me entienden. Imagínense, dice Pablo, ese pecado ni siquiera se escucha ya en el mundo. Y sí, yo hasta la fecha no he escuchado de alguien que se acueste sexualmente con, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero Pablo dice aquí, no, ni allá afuera se escucha. Y alguien que venía a la iglesia se estaba acostando con la esposa de su papá. Ese pecado es terrible, ¿no?
Y vamos a leerlo desde el versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los de afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? A se le llama disciplina dentro de la iglesia. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de espiritismo, de que se salió del cuerpo este Pablo y fue a reunirse con ellos. No, cuando dice que estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Porque hay muchas iglesias que enseñan eso. Y el 5 da la sentencia, dice, el tal sea entregado a Satanás, pero fíjese, pecado de muerte, dice, para destrucción de la carne, o sea, del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está hablando de muerte física. Y creo yo con todo mi corazón que a eso se refiere Primera de Juan capítulo 5 también. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, sáquenlo de la iglesia, o sea, ¿cómo? Otra vez ando con palabras que se me escapan. ¿Cómo, Vero? Excomúlguenlo. O sea, kick him out of the church, para que me entiendan mejor. Sáquenlo, porque ¿qué pasa si tú tienes un canasto de manzanas y en medio de las manzanas tienes una manzana podrida? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa en la iglesia. Cuando hay personas que se dicen que son cristianos, pero andan en pecados y no se quieren arrepentir, si uno no los disciplina como iglesia y se los entrega a Satanás, lo que va a pasar es que van a echar a perder el resto de las manzanas. Y si alguno anda negativo, ya los demás, después de algún tiempo, van a andar negativos también. Eso es lo que pasa. Eso se pega. Se va una familia de la iglesia y luego otra se va también, porque pues vi a la otra que se fue y yo me voy. Y luego a la otra también. Y luego a la otra también. Así es la naturaleza del ser humano y es lo que pasa en la iglesia también. Cuando una persona está en pecado como este hombre, hay que sacarlo, hay que excomulgarlo de la iglesia, porque si no va a echar a perder el resto de la masa. ¿No saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? Este tipo de predicaciones ya no los va a escuchar allá allá en Houston, San Antonio, Houston, en la iglesia grandota ya de un pastor flaquito que habla de mucho positivismo. Es tremendo. Y a este lo sacan, ¿pero para qué? Para salvación de su alma, de su espíritu. Y dice Pablo, y si no se arrepiente este individuo, la muerte física le va a llegar. Ese sería un ejemplo de lo que es un pecado de muerte. Entonces, si este individuo no se hubiese arrepentido y hubiese seguido en sus cosas, entonces estoy bien seguro que Pablo y la iglesia hubiesen dejado de orar por él. Y ese individuo hubiese muerto físicamente. Pero gracias a Dios que en 2 de Corintios el apóstol Pablo nos dice que sí funcionó la disciplina, se arrepintió y regresó a la iglesia salvo. Si alguien me está escuchando y en un área de tu vida tú sabes que eso te va a traer muerte y estás escuchando la palabra de Dios, haz como este hombre, haz caso. Arrepiéntete y Dios todavía te salva.
Otro ejemplo de lo que es pecado de muerte lo tenemos en Primera de Corintios capítulo 15. Aquí, no es 15, es 11. El apóstol Pablo nos va a hablar de la Santa Cena y nos va a decir que si nosotros participamos de la mesa del Señor indignamente, dice que esas personas son culpables de la sangre de Cristo y muchos de ellos han muerto. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 11, el versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 29. ¿Ya lo tienen todos? Dice, porque, 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Indignamente y sin discernir el cuerpo de Cristo. Por lo cual hay, escuche, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué? O sea, muchos han muerto. Ese también es el pecado de muerte. Cuando tú vienes y participas. Por eso, hermanos, yo estoy bien en contra de que ustedes vengan con sus niños chiquitos que ni siquiera entienden lo que es la mesa del Señor y porque el niño quiere galletita. Dame galletita, dame galletita. Y la mamá alcahueta, cállate, y agarra el pan o la galleta y se la da. ¿Para qué la deslata? No sabes lo que estás haciendo. Yo quiero copa, yo quiero la copa. Y le da la copa ahí para que tenga. Con eso no se juega. Si tus hijos no saben de lo que está haciendo, de lo que se está haciendo, no lo hagas, porque puede ser peligroso. Hasta se pueden enfermar y morir también. Con eso no se juega. Dice aquí que muchos por haber tomado la Santa Cena indignamente se enfermaron y se murieron. Y a lo mejor algunos de ustedes por ahí que me están escuchando tienen enfermedades crónicas que ya fuiste con el doctor y para allá y para acá y no te curas, y a lo mejor es porque estás tomando la Santa Cena indignamente. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? El mismo versículo nos dice, el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa eso del cuerpo del Señor? Nosotros somos el cuerpo del Señor. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Que cuando tú traes división a la iglesia, haces daño a la iglesia, hablas mal de la iglesia y después vienes y participas de la mesa del Señor, la estás tomando indignamente. Y esto lo estoy agarrando en contexto, porque dice el versículo 17 del mismo capítulo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, ¿se fija? Para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Que el hermanito habla del otro. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la iglesia del Señor Jesucristo. Él es lo que más ama. Él murió y se entregó por su iglesia, la niña de sus ojos. Y con sus errores y defectos como quiera, sigue siendo la esposa de Jesucristo. Sigue siendo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que hacer todo lo posible para no hacer daño, para no traer división, para no perjudicar. Hermanos, yo tiemblo. A mí mi papá me enseñó desde que estaba muy jovencito a tener cuidado con las cosas de la iglesia, a respetar a los pastores. Yo he tenido unos pastores que para qué le cuento, y mi papá me decía, obedezca, hijo. Es más, vaya y vea en qué puede ayudar a su pastor. Y no lo hago para que ustedes lo hagan por mí, como decía Pablo aquí.
No, esa no es mi intención, pero mi intención es que ustedes aprendan a respetar la iglesia, su liderazgo, el orden, que no hagan nada que cause daño a la iglesia. Y lamentablemente hay personas que ya no les importa. Decisiones que hacen y que saben que van a afectar a les vuelvo a decir, ahorita está muy de moda, no solamente aquí en la iglesia, aquí con nosotros, sino a nivel universal, de que las personas piensan que la iglesia es como un hotel. Nomás ya no me gusta el servicio aquí, ya no me gusta cómo me hablan, ya no me gustan las decisiones y me muevo a la iglesia de la esquina. Eso no es bíblico, eso no se escuchaba. Yo les dije hace un tiempo, como 2 domingos atrás, que cuando 30, 40 años atrás, nunca se escuchaba de personas que se salían de sus iglesias, y la que se salía era muy raro porque había unidad entre los pastores. Y si una familia se salía, tenía que llevar su carta de recomendación con el otro pastor. Y el otro pastor respetando también. No, mira, aquí dice que te saliste en rebeldía, te saliste mal, te saliste sin la aprobación. Eso ya no se ve. Y eso que estoy diciendo le llega al orgullo de las personas. ¿Cómo si yo me mando? No, no te mandas tú. Ahora tienes un Señor que se llama Jesucristo y ha sido comprado por precio de sangre. ¿Sí me están entendiendo? No, antes se escuchaba que las familias en las iglesias duraban hasta que se morían. O 40 años de miembros en una iglesia. 50 años de miembros en una iglesia. Ahora, ¿tú cuánto tienes en un? No, pues que 3 meses. No, porque pues que 6 meses. Y eso parece que no, pero estás afectando la vida de la iglesia. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y si muchos participan de la mesa del Señor, no discerniendo el cuerpo de Cristo, o sea, trayendo divisiones y no importándole un comino. Mira, hermanos, esto es como una familia. No es como una familia, es una familia. Y aquí no somos una secta tampoco, pero tú no te mandas, ni yo tampoco. Nosotros hacemos lo que el Señor Jesucristo dice. Y tú tienes tu familia y tus hijos. ¿A poco tus hijos van a llegar y decirte, ya no estoy contento aquí, me quiero ir a la familia del vecino de allá de la esquina? ¿Qué le vas a decir? Cállese, chiquillo, véngase para acá, ¿qué anda haciendo? Lamentablemente ahora no se puede hacer eso, porque si no te llevan a la cárcel. Si no, a muchos de ustedes ya les hubiera dado muchas nalgadas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? ¿O no están entendiendo? Muchos duermen. Por eso dice, examínense. Y wow. Hay muchos versículos más, hermanos, de pecados de muerte. ¿Quieren ver uno más? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Esto es en el Nuevo Testamento, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Como dicen en inglés, he expired. Se murió, pues. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron. Mire qué ministerio de jóvenes. Y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron
junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pregunta, ¿quién mató a estas dos personas? ¿El diablo? No le tengan miedo. ¿Qué dice la Biblia? Al que mata el cuerpo. Ténganle miedo al que puede matar el cuerpo y puede echar el alma al infierno. Y ahí no se está refiriendo del diablo, se está refiriendo de Dios. Y esto que estoy leyendo no es del Antiguo Testamento, sino es del Nuevo Testamento. Pero es la única vez. ¿Y cómo sabes tú que no ha pasado? ¿Cómo sabes tú que personas que mueren inesperadamente de algunas cosas no es Dios? Yo le tengo ejemplos, pero no se los voy a dar por causa del tiempo. Nos hemos fabricado un Dios, hermanos, en estos últimos tiempos, un Dios Dios de amor, Dios de gracia y Dios de misericordia. Y eso es cierto. Dios es Dios de gracia, Dios de amor y Dios de misericordia. Y Dios ama al mundo, Dios ama al pecador y no quiere, segunda de Pedro 3:9, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La naturaleza de nuestro Dios es amor, ¿sí o no, hermanos? Pero la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y nuestro Dios es justicia y es fuego consumidor, ¿sí o no? Pero el problema es que solamente hemos predicado la mitad de la moneda. Hemos enseñado que Dios es amor, Dios es gracia y Dios es misericordia, pero hemos fallado en enseñar que Dios también es justicia, que Dios también es fuego consumidor y que sin santidad nadie verá al Señor y que Dios exige obediencia total de parte de su pueblo y de parte de sus hijos. ¿Sí, mis amados hermanos? Y aquí vemos que en el Nuevo Testamento mata a estas personas. Y la otra vez les dije que yo ya dejé de explicar por qué Dios mató a tanta gente en el Antiguo Testamento. Hay algunos ateos, jovencitos que estaban aquí que yo no creo en Dios porque Él mata viejitos en el Antiguo Testamento, mata niños y mata ancianitas y perritos y animalitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me desvelaba estudiando por qué Dios lo haría. Y sé por qué. Sé por qué Dios lo hace. Porque cuando Dios le dicta sentencia de muerte a una persona, no ha sido sin antes Dios haberle dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y oportunidad de arrepentirse. Pero ya me enfadé yo de tanto explicar y que la gente sigue de ateos y no hacen caso. Ahora mi respuesta nueva: ¿por qué Dios mata a tanta gente? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios eso? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él está sentado en su trono, porque Él es el que está en control de este mundo, porque Él es nuestro hacedor y nuestro creador, y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiera, como Él quiera y cuando le dé su regalada gana. Él hace lo que le dé su regalada gana porque Él es Dios. Y si a Él se le ocurre matar a uno, pues Él lo hizo y Él es justo y Él no peca, Él es santo, Él es perfecto. Ahora no se asusten, Dios es bueno, grande, y si no hay motivo, Él no lo hace. Amén. Cuidémonos, hermanos, del pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado? Según el contexto de Primera de Juan capítulo 5, el contexto eran los anticristos. Y cuando dice pecado de muerte, está hablando allí todo lo que les dije, pero ahí directamente está hablando de que aquellos que voluntariamente han renunciado a Cristo Jesús, aquellos que ya no quieren nada con Dios, aquellos que están destruyendo y haciendo todo y se les ha predicado y no hacen caso, dice: no digo que oren por ellos ya, porque ya no tienen remedio, están sentenciados a la muerte. Y hay más ejemplos que ya no pude darles porque ya se acabó el tiempo. Pero ¿qué tal del pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Será ese pecado de muerte también? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero yo creo para el otro domingo, por el mismo canal y a la misma hora, seguimos con el mismo tema. ¿Qué les parece?